Buenas tardes, doctor Juan Pablo. El día de hoy venimos a presentar nuestra entrega número 3 de la asignatura Innovación en el Diseño Curricular. El ensayo es titulado Posibilidades de la innovación curricular en la ETAD de Pauna, Tejido Rural Digital. Las autoras son Sandra Milena Argüello, Mónica Alexandra, Milvia Rodríguez, Jenny Sirley Vega y quien les habla, Aura Marcela Torres. Bueno, iniciamos con la contextualización. Entonces, pues encontramos que Pauna es un municipio que se encuentra en el departamento de Boyacá. Aquí pues se encuentra la institución educativa técnica agropecuaria de desarrollo rural de Pauna. Esta cuenta con una sede principal que es rural, en la cual hay de primera infancia, primaria, básica, media y técnica, es decir, hasta grado 11. Y 16 sedes anexas rurales, en la cual hay básica, primaria, multigrado, y dentro de ellas hay una postprimaria, teniendo un total de 400 estudiantes. Es un territorio generalmente basado, o se basa su economía en lo que es la agricultura y la minería artesanal. En ella, así como en muchas escuelas rurales de Colombia, pues se encuentran varias tensiones. Nosotros identificamos principalmente tres tensiones. Esas tensiones, digamos, se manifiestan en tres partes. Una que tiene que ver con la resistencia al modelo tradicional. Entonces, encontramos que pues, la educación rural se enfrenta a un desafío grande, que es superar esas visiones urbanocéntricas que homogeneizan el aprendizaje y que no son basadas en el contexto. Entonces, vienen tendencias o vienen currículos que están diseñados para una realidad que es totalmente diferente a la que se vive en nuestra institución educativa. Lo segundo, pues, es que vemos el currículo como un puente sociopolítico. Encontramos que la innovación curricular debe ir mucho más allá de lo que son los documentos netamente administrativos y ser un poco o tener un puente flexible y viable en los nuevos entornos, ¿no? Que esto permita pues, la autorreflexión y una visión sociopolítica de la realidad que se vive. Y tercero, encontramos pues, que debemos poner una postura frente a lo que sería la homogenización. Entonces, pues en la ruralidad, digamos, esto implica cuestionarse, ¿no? Ver los sesgos que hay y pues tratar o ir en pro de lo que sería la equidad y la inclusión, reconociendo pues principalmente las desigualdades que hay a nivel estructural y evitando eso que tanto, digamos, se quiere como quitar, que es la homogenización pedagógica, teniendo así, digamos, la preservación de la identidad campesina y pues la contextualización de nuestro territorio. Continuamos con la diapositiva, la cual se enfoca en las tensiones curriculares, que son la formalidad versus realidad. En esta diapositiva se habla básicamente de tres tipos de dimensiones, que son la dimensión sociocrítica, dimensión digital y la dimensión intercultural. En la dimensión sociocrítica, pues se ve que el currículo que se diseña es muy general y no siempre responde a la necesidad del contexto. Se omiten muchas cosas, los cuales incitan a que el alumnado quiera aprender cosas que realmente no pertenecen a su contexto y por eso se ven los difíciles resultados. En cuanto a la dimensión digital, hoy en día se habla mucho de usar tecnologías y plataformas digitales, pero en muchas de las zonas rurales no hay ni siquiera la posibilidad de tener internet o una buena conectividad. La conectividad es muy limitada. Por eso, esta propuesta, la propuesta que se plantea en cuanto a tecnología, se enfoca en que funcione también sin conexión, es decir, una digitalización pensada para el contexto rural y no solo para la parte urbana. Y finalmente, en la dimensión intercultural, las políticas educativas buscan que todas las instituciones trabajen de la misma manera, olvidando las necesidades que se presentan en cada uno de los territorios. En cuanto a la diapositiva 4, muestra que el docente, el tema es el docente como intelectual transformador. En esta diapositiva pues se habla del nuevo papel del docente, los requerimientos, las nuevas exigencias que hay en nuestra actualidad, teniendo en cuenta también la globalización, donde el profesor deje de ser solo alguien que transmite la información y sigue instrucciones para convertirse en un líder que transforma la comunidad, que busca nuevas estrategias, que innova, que busca soluciones ante las problemáticas que se presentan. Y cuando se habla de la práctica pedagógica, hace énfasis en utilizar metodologías activas que conciernen a impulsar a los estudiantes a investigar, a tener en mente como esa posibilidad de querer saber y querer aprender, que sea autónomo y que no siempre sea que el docente esté ahí esperando o motivando siempre al estudiante a que lo haga, sino que él lo haga sin necesidad de ser mandado. Y en cuanto a esa reflexión que se hace sistemáticamente para que se den estos aspectos, es importante que los docentes analicemos continuamente nuestra práctica, que miremos en qué estamos fallando, qué nos hace falta mejorar y asimismo como que estemos dispuestos a cambiar algunas veces unos lineamientos o algunos aspectos que están dentro del currículo, que realmente aunque fueron importantes en un tiempo, en este momento de pronto no tienen esa misma validez, pero que miremos más allá para buscar soluciones y que los estudiantes aprendan significativamente. Bueno, cuando ponemos en contraposición los referentes que iniciamos en el proceso investigativo, se dio un proceso en el que se seleccionaron fuentes que ayudaban a contribuir o fortalecer nuestro marco conceptual, pero al realizar la triangulación y ver lo que exponían los diferentes autores y al hacer una selección, el gestor pedagógico mostró una discrepancia teórica entre la concepción que se tiene real del maestro, solo como un elemento ejecutor de las diferentes competencias y no como un mero visualizador de ellas dentro del aula. Estos aportes o esta contraposición se hizo de dos autores principales como lo son Centeno, Camal y Rodríguez. Y se hace necesario también otro elemento que se vio es la hibridación, que es defender la escuela como el bastión de resistencia cultural, y allí podemos encontrar las percepciones de Galván Mora, Cadavid 2021, integrando herramientas digitales que ayudan a vencer la brecha de la exclusión, como lo es en un entorno como lo es el occidente de Boyacá. Otro es un mediador sociopolítico en el que los esfuerzos individuales, la promoción de un proyecto de vida y una apropiación de los currículos institucionales que transformen la vida de los estudiantes de este entorno.
A modo global, se puede decir que al contraponer estas concepciones se da una síntesis emancipadora en donde se tienen elementos puntuales como lo es el currículo, como lo es el currículo como un entorno vivo, donde no solo se reduce o no es reproducir documentos, sino transformar las prácticas docentes y se busca mediante la implementación de herramientas fuera de línea para poder dotar a los estudiantes de ese conocimiento y una educación situada que ayuda a vencer las desigualdades que pueden presentar los estudiantes frente a este contexto, frente a los que se encuentran con mayor cercanía a las partes rurales o en este caso a la parte céntrica del municipio. Y el sentido de cambio es el diálogo entre diferentes tensiones en el que debe ser un proceso dinámico, no productivo, es decir, no simplemente colocar los lineamientos y emplearlos de esa manera, sino buscar el rescate de la identidad campesina y de las demandas del siglo XXI. Cuanto a la propuesta de elaboradores de identidad digital, tenemos tres pilares principalmente. El primero tiene que ver con tomar esos saberes y esos problemas agropecuarios locales y darle un rostro campesino a la implementación de las TICs. El segundo, que eso se llamaría la hibridación pedagógica. El segundo tiene que ver con la evaluación curricular participativa. Esta se quiere partir del modelo CIPP, es decir, tomar el contexto, de a partir de esto seguir con los insumos, el proceso y tener un producto curricular que asegure la coherencia con el contexto. Y el tercer pilar fundamental tiene que ver con la investigación acción situada. Para esto, pues se quiere partir de los problemas reales, los problemas del contexto y rescatar ese conocimiento tradicional que quizás se ha perdido un poco a través del diseño didáctico desde el aprendizaje basado en proyectos. Rescatando los aportes de Pere y Astorga, 2015, que es uno de los principales autores que recalca el rescate del conocimiento rural en la aplicación y la vinculación de las herramientas tecnológicas, igual que Rodríguez 2021, pone esta marcha para el mejoramiento del currículo y no solo del currículo, sino la proyección de vida de los estudiantes. Aquí presentamos los indicadores de transformación docente de la IETAD. Es una propuesta que no esperamos que se quede en la parte teórica, sino que defina evidencias concretas que permitan observar el cambio en la praxis del docente. Entonces, tenemos las tres dimensiones, un indicador y la evidencia observable. En cuanto a la dimensión sociocrítica, pues el indicador es la frecuencia de uso de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, un enfoque integrado de evaluación SIP, y pues la evidencia observable son los diarios de campo y planes de clase documentados que debe presentar el docente. Y en la segunda dimensión, que es la dimensión digital tecnológica, el indicador es la creación de contenidos adaptados a baja conectividad. Y la evidencia pues son esos materiales offline y el uso de TIC aplicadas a soluciones agrícolas. Finalmente, la dimensión inclusiva intercultural, el indicador es el conocimiento explícito de la identidad campesina y en cuanto a la evidencia son los proyectos escolares vinculados a prácticas ancestrales como cultivos locales o manejo animal. Pues con estos indicadores podemos verificar si el docente realmente está haciendo un cambio a ese currículo o si se ha quedado en su modelo tradicional. Acá entonces mostramos la metodología de depuración y el análisis de las fuentes, pues teniendo en cuenta que se utilizaron herramientas artificiales. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue la de la gestión de la información, donde se hizo una revisión minuciosa basada en la lectura crítica de cada una de las literaturas propuestas en las fuentes. Luego tuvimos el mapeo de tensiones o la depuración tecnológica, que se basó en 16 fuentes, documentos académicos normativos actualizados a través de la herramienta Notebook y Rabbit. Como tercer paso fue la clasificación dialéctica. Estas herramientas pues, permitieron hacer un contraste dinámico de marcos teóricos para tener la base fundamental de la cual escogimos ese enfoque de evaluación SIP y el aprendizaje basado en proyectos. Se vieron las contraindicaciones y vacíos entre los modelos sociocrítico, tecnológico e intercultural. Y por último hicimos la trazabilidad, que esto garantizó la triangulación de cada una de las posturas de los autores. De depuración del análisis tenemos 16 documentos base, un análisis de notebook y un filtro dialéctico y una síntesis epistemológica. En la gestión de la información tenemos que el proceso se fundamentó en una revisión rigurosa basada en la lectura crítica de la literatura. En la depuración tecnológica se sistematizaron 16 fuentes académicas de alto impacto mediante la herramienta de IA Notebook. Clasificación de la dialéctica, tenemos que es una herramienta que la cual permitió constatar e identificar contradicciones y vacíos epistemológicos en los modelos críticos. Y por último tenemos una trazabilidad, que en cuanto a la trazabilidad tenemos que se filtró y se garantizó la triangulación de las posturas disonantes para converger en un diálogo académico coherente, validando la política y la respuesta. En cuanto a las referencias bibliográficas, tenemos a Centeno y Canal, que en 2021, en cuanto a la formación tecnológica y competencias digitales, a Cruz y Salinas en el 2022, una innovación curricular y una mirada del enfoque del pensamiento, a Galván Mora, a Cadavid Rojas en el 2021, que es una perspectiva de la educación rural, a Pereira, Esteves y Astorga en la educación rural, oportunidades para la innovación, a Rodríguez Martínez en el 2021 con las competencias digitales docentes de su estado en el contexto, a Tarazona en el 2023 con la calidad de educación rural en Colombia, la desigualdad social y los fundamentos sociales de la educación. Y por último tenemos a Vargas Ortega, Barbosa Díaz y a Montiel Talavera en el 2025 en la transformación pedagógica desde el currículo, un enfoque contextual y la participación en una institución rural de ACESUS. Muchas gracias.